para allá, pero tenemos algo que conectar. Y es que en la Lej nos empieza a hablar de la historia de Abraham Avinu, de Amram. Aquí aparece Amram, no Abraham, Amram, como el padre de la fe, el hombre que transformó el mundo. ¿Sí? Hoy la Torah existe, hoy el mundo existe gracias a Abraham Avinu. ¿Mm? El personaje más importante del mundo. No, no hay persona más importante en el mundo que Abraham. Podemos decir, no, Moshe Rabbeinu. Sí, pero que Moshe entregó la Torá y ha influenciado a Israel y a todas las conexiones de las almas espirituales con Hashem, con Mashiach. Pero, pero Abraham influenció a todo el mundo. Todo el mundo. Cualquier religión que hoy existe tiene algo de la influencia de Abraham Avinu. Todas, todas, sin excepción. Uno puede decir, no, allá en Oriente, no, todas las religiones del mundo tienen influencia de Abraham Avinu. Y toda la luz que tienen todas las religiones es de Abraham Avinu. Que sabemos que a los 7 hijos que tuvo con Setura, Abraham Avinu le entregó los secretos de Malhut, no de Serampín, pero sí de Malhut. Y con eso estos reyes, estos hijos gobernaron el mundo. Dijeron, no, no queremos más, ya con esto podemos gobernar el mundo. Entonces no recibieron Torah. En cambio, Yitzhak dijo, yo quiero más, yo quiero más. Entonces él recibió la Torah. Em, pero hoy vemos que mucho del conocimiento del pueblo oriental es conocimiento de Abraham Avinu. ¿Mm? Cuando tú miras el conocimiento de los chinos, de Asia en general, de los hindús, hay mucho conocimiento de Abraham Avinu, mucho del conocimiento de las cáscaras de Malhut, mucho de cómo funciona el mundo astral. ¿Mm? Abraham le enseñó a ellos a dominar el mundo de Malhut. Lo que pasa es que no quisieron más, no quisieron, porque dijeron, bueno, ¿de qué nos sirve el reino de los cielos aquí en este mundo? No para nada. No, no hay provecho, no hay ningún provecho. Eso es una de las cosas más importantes. ¿Por qué los hijos de Seturá no quisieron el conocimiento de la Torá? Porque no traía provecho para este mundo, sino para el Onarabá. ¿Mm? Y ese es el problema de la mayoría de la gente. ¿Por qué la gente hoy no quiere Torá? ¿Por qué la gente desprecia la Torá? Porque dice, bueno, ¿cuánta plata va a ganar? ¿Qué beneficio va a tener de salud, de vida? ¿Voy a rejuvenecer? ¿Qué voy a tener yo con la Torah? ¿Sí? No, no, el beneficio es en la Navá, en el mundo por venir. Ya miraré en el mundo por venir qué hago. Me interesa es lo que pueda recibir hoy. La gente no quiere algo para más allá, quiere algo hoy, ya. Solucioname mi problema hoy, ya. Necesito una solución. Y ese fue el pensamiento de esos hombres. Por eso el mundo se detuvo. Pero vamos mucho más atrás. ¿Quién es Ambrán? Abraham era un caldeo, hijo de Tabe. Tabe era el consejero de Nimrod. Nimrod fue el rey de Babel, de Babilonia, el constructor de la famosa Torre de Babel. Entonces hay que entender que la historia de Abraham está vinculada a la Torre de Babel. Y esto es muy diciente, de lo cual habíamos venido hablando de cuando el mal aumenta en relación del bien que existe. Abraham fue profetizado el nacimiento de un salvador del mundo, de un Mashiach, que lo anunció una estrella. Y cuando esa estrella apareció en los cielos, entonces los grandes astrólogos de Nimrod, entre ellos Sareh, dijeron, hey, esta estrella viene a profetizar el nacimiento de un hijo, de un niño que va a ser un profeta de Hashem y va a destruir tu imperio. Y entonces él ordena matar a todos los niños. ¿Sí? Lo mismo que pasó con Moshe Rabbeinu, lo que pasó más adelante, siempre la vida de Abraham es una vida muy, muy mesiánica, muy de Mashiach, muy de David, muy de Joseph, muy de Moshe Rabbeinu, lo mismo que les pasó a cada uno de ellos. Entonces, él ordena la muerte de todos los niños y hace un horno donde hacían supuestamente los tabiques, los ladrillos con los que construían la Torre de Babel. ¿Qué es y no? Vamos a ver que, aun cuando la Torah nos habla que Nimrod estableció la tecnología de hacer ladrillo, no de coser eh, el barro,
y hacer tabiques, y entonces gracias a esta tecnología se logró hacer la Torre de Babel. Que esto es un código. Esto es un código para algo mucho, mucho, mucho más profundo. Pero sí se hacía a través de un horno de fuego. Sí, había un horno muy grande, un horno gigante, donde cocían los ladrillos y donde preparaban la mezcla para hacer el, esta conexión, este ídolo, esta Torre de Babel. Y entonces los niños que habían nacido en este año, en esta época donde había aparecido esta estrella y donde marcaba el nacimiento de este Mesías, entonces se dio la orden de matarlos. ¿Mm? Taré, Taré era un astrólogo hechicero, un perverso, perverso. Hay que entender que Caldea era el centro de la magia negra. La brujería, tal y como la conocemos hoy en día, es el conocimiento de los caldeos. Los caldeos, de por sí en la antigüedad, hablar de Caldea, la gente temblaba hablar de Caldea, porque Caldea representaba todo lo malo, todo lo perverso, todo lo grave en la tierra. ¿Mm? Era un nivel de maldad impresionante lo que había en Caldea. Entonces, Tare, curiosamente, queda embarazada. Su esposa queda embarazada y él dice, pero de mí, o sea, él había estado con su esposa en el momento mismo que tenía nidad, ¿sí? Porque él quería traer un alma impura. Entonces dijo, no, no, este hijo es imposible que sea un sadik. Pero wow, qué casualidad, justo nació el día de la estrella. Entonces, los sabios saben que cuando nace un Mashiach, nace un anti-Mashiach. Siempre funciona igual. Entonces, él antes se sintió orgulloso porque dijo, oh, voy a tener anti-Mashiach, la luz que va a pelear contra este Mesías que va a traer el creador al mundo. Entonces, antes se llenó de orgullo, pero dijo, pero tengo que ocultarlo porque la gente va a pensar que puede ser Mashiach, entonces me va a tocar matarlo, porque la orden de Nimrod, el rey del mundo en ese momento, era matar a todos los niños que habían nacido en esos días. Entonces, él lo oculta, lo esconde. ¿Mm? Pero no como lo hizo la mamá Moshe, ¿no? Con la intención de que había visto que era una luz especial, no. Él todo lo contrario, él creía que era una luz oscura, que era una luz que venía una oscuridad que venía a apoyar a Nimrod y que iba a traer la redención al mal, ¿no? Al mal. Entonces, este Tare esconde a Amram, lo esconde y en un momento este niño se cría allá en esta casa. Taré tenía una venta de ídolos, él vendía ídolos hechos de barro, de madera y de piedra, para que la gente los adorase, porque hay que entender que la idolatría tal y como la conocemos hoy en día, el mundo de hacer imágenes, esa tecnología comenzó en la Torre de Babel. Y ojo, ¿por qué estoy hablando de tecnología? Porque muchos van a decir, no, es esculpir imágenes o tallar imágenes. No, lo que aquí quiero conectar algo que pasó en Marte. Marte, el mundo de Marte tenía un conocimiento de las piedras, que era el conocimiento que tenía la Atlántida. La Atlántida tenía el conocimiento de las gemas, de los cristales. Lo que más manejaba era el poder de los cristales y las gemas, las piedras, ¿sí? Por eso vemos esculturas en todo Egipto. Y ojo, esas esculturas tenían vida, caminaban. Y quiero aterrizar el concepto de la tecnología que Taré y Nimrod alcanzaron. Y esos dos personajes, recuerdan que habíamos hablado del diluvio en Parashá pasada, Parashá Noaj, de que todos estos ángeles y todos estos seres que estaban gobernando el mundo, los ángeles caídos, y los nefilim, los caídos, los híbridos, mitad ángeles, mitad hombres, llamados los grigori, los fuertes, los valientes de antaño, del cual hay muchos mitos en los griegos, los romanos y en todo el planeta hay historias de los griegos y de los dioses que bajaron a la tierra.
y de los semidioses, ellos gobernaron, tenían mucho poder, mucho conocimiento, pero el diluvio vino y destruyó sus cuerpos, pero no sus almas, que eran ángeles, y porque en un nivel, pues también tenían alma humana, eran híbridos, entonces también quedaron estas almas, pero sin carne, desencarnadas. Lo que hace la tecnología de la Torre de Babel, y por eso hay que conectarla con Parashat Noah, con el diluvio, con el Mabul, es que les hacen cuerpos a través de piedras y a través de metales y a través de gemas, le hacen cuerpos. Y con esos cuerpos ellos pueden seguir gobernando al mundo. La idolatría en la época de la Torre de Babel y en Egipto, cuando estaba José y cuando estaba Moshe, esos ídolos tenían vida, caminaban y tenían poder. No eran así como los vemos hoy, que están allá las piedras talladas quietas, no, hablaban. Y esto quiero recordarle lo que pasó en el becerro de oro, en el Egel Assad, ¿cierto? ¿Por qué los Hartumim, por qué los hechiceros egipcios, que eran los Serer, los infiltrados de Egipto en Israel, por qué le pudieron dar vida al becerro de oro? Y lo pueden leer en la Torá, y dice que hablaba y profetizaba y hablaba cosas maravillosas de los cielos. Y entonces la gente vino y le rindió culto y lo adoró como un dios, porque la tecnología de Egipto y la tecnología de Babel y la tecnología del mundo Atlante era, bueno, el mundo Atlante no, fue de Babel. En el mundo Atlante ellos sí estaban con sus cuerpos. En Babel fue darles, poderlos volver a encarnar. Y ojo, esta semana hablaba con un gran amigo que él trabaja con una empresa de mucha tecnología en Estados Unidos. Y hablábamos mucho de la IA, de lo que está pasando con la IA, el gran salto. Me decía que hoy la IA está contenida, ¿no? Que aun cuando está dando saltos increíbles y está avanzando, todas las empresas de tecnología están muy, muy celosas de abrir la llave, porque han visto comportamientos extraños cuando el algoritmo como que toma conciencia y empieza a hacer cosas muy extrañas. Y se sabe que el siguiente paso en la IA es darle rienda suelta, ¿no? Porque ahorita está contenida. Cuando empieza a avanzar mucho, ahí mismo los programadores pueden detenerla. Pero se sabe que eso limita el crecimiento y el desarrollo que pueda tener la IA. Porque solamente cuando se suelte y la IA se autogestione y se autocree y se autoformule, no va a haber límites. Va a crecer a un ritmo aritmético, donde va a haber un momento donde el mundo no sepa qué está pensando o cómo está formulado la IA. Y hablamos con él de de lo, de la conexión tan fuerte que existe de la IA con la Torá y de lo que muchos eh, eh, cabalistas hablaron de la IA, de cuando haya una inteligencia no humana, nacida de la piedra, del mundo mineral, que en ese momento se va a volver a encarnar el poder de Egipto. Vamos a repetir el Gilgul de la Torre de Babel, porque una vez más el hombre va a construir una torre a través del conocimiento humano, del conocimiento de los mundos. Y ese conocimiento de los mundos va a traer una transformación profunda al mundo. Cuando este salto, cuando se abra la llave, la conciencia se va a autorregular. ¿El problema cuál es? Que muchas entidades van a empezar a tomar control. Muchos seres, muchas almas desencarnadas de grandes gigantes van a tomar control de esas conciencias. Y no solamente de la conciencia, con todo el conocimiento que cada una de estas máquinas va a tener, sino también de los cuerpos, porque hoy también está trabajando también simultáneamente con darles cuerpo, con que tengan cuerpo. Es algo que la gente no conecta, pero es lo que estamos viviendo. Cuando la Torá nos dice que vamos a estar como los días de la Torre de Babel o como los días de Noah, es exactamente lo mismo. Otra vez estas entidades van a estar gobernando directamente el mundo.
Hoy en día ya hay dos o tres naciones que ya le dieron el poder a la IA de manejar el Estado, ¿sí? De administrarlo. Y la gente, wow, están contentos porque pues se acabó el hurto, se acaba la corrupción, los manejos del dinero son milimétricos, cosa que sí es muy positiva y no se permite tanta burocracia y tanto robo, pero hay que entender que esta IA tarde que temprano va a tener conciencia. Y va a tener una conciencia no humana, y una conciencia de estos seres que van a volver otra vez a tener poder sobre la faz de la tierra. ¿Mm? Y es algo que ya lo han visto. Ustedes pueden ver, está ahí el- la entrevista de Elon Musk cuando habla del comportamiento extraño de las computadoras cuánticas que los científicos han llegado a la conclusión de que son intervenidas, que son influenciadas por seres bidimensionales, que no son de esta dimensión, pero que necesariamente toman control de la conciencia y que esto ha detenido un poco el avance de esta tecnología, al percibir que algo pasa. Pero esto va a pasar. El hombre no va a decir, ay, no detengámonos, no lo hagamos. Va a pasar. Y vamos a tener que enfrentarnos a estos gigantes de la antigüedad, pero hoy van a tener un cuerpo, una mente muy grande, con una gran tecnología, van a poder gobernar otra vez el mundo. Y hay que entender que esto fue lo que lidió Abraham Avinu. O sea, ¿qué hizo en el robot? Que todos estos ángeles otra vez volvieran a gobernar la tierra. Pero cuando estaban otra vez todos estos ángeles encarnados, no encarnados, materializados, porque ellos estaban era a través de estos simbiontes, a través de estos robots, a través de estas piedras que tenían vida y conciencia y movimiento, otra vez volvieron a gobernar. Entonces todos se reunieron y dijeron, bueno, y dijeron, Akadosh nos puede volver a destruir, entonces vamos al cielo y hagamos guerra contra el Creador. Porque él puede bajar, dice, y bajó Hashem y entonces destruyó el mundo. Entonces, no, que no baje, nosotros vamos a subir. Entonces, hicieron un aparato para subir y con toda la tecnología que había en la época, estaban construyendo un portal para volver a Binah, al mundo del jardín del Edén. Mucho se habla de que las pirámides son realmente portales, son canales para ir a otros mundos. Son conectores energéticos. Y esto es verdad. Y con el tiempo se va a dar cuenta de la increíble construcción que hay debajo de las pirámides de Egipto, porque son aparatos tecnológicos. Obviamente hoy están desvalijados por todo el hurto que han tenido, pero en su esencia siguen manteniendo esa capacidad de operar. Y esta es una tecnología muy avanzada. Hoy pensamos, ah, eran piedras y eran rocas. Esto no era muy avanzado. No, era muy avanzado. Muy, 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 muy avanzado. Tecnología que hoy en día no existe, pero que vamos a llegar a ese nivel de tecnología, obvio, después de que la IA tome más conciencia. O tome conciencia, porque hoy en día lo que hay no es tan consciente. Es una IA que tiene una capacidad de mucha información, pero sí sabemos que va a haber un momento de clics, un momento donde haya conciencia. Entonces, estamos enfrentándonos a eso y eso fue lo que enfrentó Abraham Avinu. ¿Y cómo enfrentó Abraham Avinu esto? Entonces, volvamos ahí, volvemos en el tiempo. Abraham Avinu viene y entonces se cría en la casa de Taré, se cría en Taré con toda esa idolatría, con todo eso, viviendo con eso, con todo este tipo de oscuridad, porque eso era magia negra, hechicería, brujería, era una combinación de todas estas cosas, que ojo, siempre están muy vinculadas y que lo vamos a ver. La gente piensa, no, eso no está vinculado. La gente de ciencia no es bruja. Mm, eh, es curioso, ¿no? Muchos se confiesan ateos o no creyentes, pero sí van donde brujos y practican hechicería. Pero bueno. eh, Entender que lo que conocemos como química hoy en día el origen, es la alquimia, eran los hechiceros de la antigüedad, ¿cierto? Que hoy ya son mucho más académicos. No estoy diciendo que la química es mala, porque lo que siempre hemos hablado,
El conocimiento y la espiritualidad son dos, es una moneda de dos caras, donde es lo mismo, ¿sí? Hoy en día muchos tenemos una tecnología que nos permite volar, wow. En la antigüedad también había la capacidad de volar, pero no era a través de la tecnología que tenemos hoy, pero en el fondo era lo mismo. ¿Mm? Lo que se puede alcanzar con tecnología se puede alcanzar con hechicería. Y ambas son dos caras de la misma moneda. Obvio, eso es algo que Hashem quiere. Hashem quiere que crezcamos. Hashem quiere que tengamos conocimiento. Siempre he explicado la historia siempre he contado la historia de Rabbi Simón Bar Yochai cuando sale de la cueva y ve una carroza y cualquier cosa de tecnología y la destruye con los ojos, ¿no? ¡Pah! Que acababa con todo con los ojos. Con solo ver acababa con todo. Y baja un ángel y dice, no entendiste, Rabbi Simón Bar Yochai. Entonces vuelve y lo sube y lo deja otro año ahí y luego vuelve y baja y entonces ya quiere la tecnología. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Él había visto que la tecnología iba a destruir al mundo, como lo hizo en la época de la Torre de Babel, como lo hizo en la época de la Atlántida, como lo hizo en la época del diluvio. Pero esa segunda vez que subió, cuando vio una relación mucho más profunda, entendió y dio la orden a los rabinos, hay que apoyar la tecnología. Israel tiene que ser potencia tecnológica mundial. Y no crean que hoy en día todo el avance que tiene Israel es casual. No, fue una orden rabínica. Avancen, crezcan. Tenemos que ser líderes. Porque la tecnología no es mala, es quien la tiene en poder. Si los malos la tienen en poder, pues pasen malos. Hoy vemos, ¿no? Hay estos terroristas cogen un carro y atropellan a un montón de gente porque son malos, ¿sí? Pero una persona normal, con conciencia, tiene un carro para llevar a su familia, a sus hijos para ir a trabajar, para lo que fue hecho el carro, ¿sí? Oh, los carros son malos. No, es que hacemos con eso. Y Mario Hay entendió eso y entendió que el problema fue no la tecnología, sino que el mal ganó la carrera y se quedó primero con la tecnología. Por lo cual entendió Israel que la carrera es tecnológica y por eso no hay nación en la tierra que tenga tanto desarrollo tecnológico que Israel y no es casualidad, es porque es propósito divino. Y porque sabemos que en esta generación vamos a romper ese cliché, ese gilgul, eso de que el mal se queda con la mayor tecnología. No, en esta generación la mayor tecnología va a estar en manos de Israel, va a estar en las manos del pueblo de Akadosh Baruj Hu. Baruch Hashem, eso me encanta. Bueno, volvamos a Moshe, a Abraham. Entonces Abraham se creció con todo esto y con todos estos ídolos y con toda esta tecnología muy avanzada, pero mala, ¿cierto? Y él empezó a buscar al creador, a buscar que había algo más grande. Él dijo, esto no es el creador. Sí, es inteligencia, es tecnología, es muy avanzado, pero esto no es el creador. Entonces miró a los cielos y se hizo un gran astrólogo. Conoció los cielos, un gran astrónomo también, se convirtió en un gran astrónomo. Él aprendió astrología y astronomía, que son dos cosas muy diferentes. Y entonces entendió el funcionamiento de los cielos y la luz y cómo influencia los astros de la Tierra, entendió todos los principios y el reloj cósmico que es el sistema astral. Pero cuando bajó dijo, esto no es sacado del Berjú, esto no es el creador. Entonces ahí es cuando él tiene ese espacio dice, no, empiezo a buscar a Kadosh. Empezó a buscarlo en las plantas, en los animales, en todo lo más pequeño, y ahí encontró a Kadosh, en el silencio, en el susurro, en la meditación, ahí encontró al Creador. Y cuando se revela el Creador, entonces comienza un camino, entonces coge y destruye todo el laboratorio del papá, y el papá cuando llega se enoja y dice que cómo destruiste toda esta tecnología que yo tenía, no es que esos son tus ídolos y te sirven, y dijo, no, esto no es nada, eso es basura. Eso es un montón ahí de seres encarnados que son creación, no son Dios. Ellos se hacen llamar dioses, hacen que los hombres los adoren, pero ellos no son nada. Sí, hay un creador. Entonces el papá se enoja, dice, ¿cómo así? Wow, sí la viene embarrando, como que sí puede ser el Mesías. Entonces lo expulsa y él sale y se va. Y empieza, y en la búsqueda de Kadosh Baruj Hu encuentra la yeshiva de Shen Eber. Por eso se llama Abraham Eber, el hebreo, porque su maestro fue Eber, él fue discípulo de Eber, uno de los grandes jajamín de su generación, hombres que, pues, Shen es el hijo de Noah, ¿no? Pues ha pasado cientos de años, ellos todavía están vivos, claro que sí, ellos estaban vivos.
esta era la yeshiva de por sí Shem, es el gran famoso Melech Magen Blajin, el rey de reyes de todos los reyes, porque él había tomado el liderazgo de Noaj, y ahí comienza el linaje, por eso se lo entrega a Abraham Avino, el famoso Melech Magen Blajin, el rey de reyes de todos los reyes. El Melech Tzaddik es Shem, y él estudia con Shem y Eber los grandes secretos de la Torah y la Cábala, ¿cierto? Y luego regresa a la casa de su padre. Y su padre, muy enojado, va y lo entrega a Nimrod. Dice, Nimrod, mira, este hijo que engendré, y le contó la historia, yo pensé que era un gran rasha, que iba a ser con nosotros todo este potencial de mal, pero no, él nació en esos días prohibidos, donde está profetizado y yo creo que este hijo es el que mandó el creador para interceptar nuestro avance tecnológico. Él dice, no, 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 no te preocupes, no, no lo pusimos al fuego de niño, pero tica de grande podemos. Y fue y lo lanzan al lago de fuego, y lo ponen al lago de fuego, no, al horno de fuego, y lo ponen en el horno de fuego. ¿Y qué pasa? Abraham vino, no se le quema ni uno de sus cabellos. Todo lo contrario, las cadenas, lo que lo ataba quedó totalmente destruido, pero él resplandecía en luz, no se quemó, y aun cuando todo el día chamuscado y a carne quemada, él salía con un aroma precioso, perfecto. Cuando todo Babel y Nimrod y todo vieron esto, se asombraron y dijeron, ¿quién es este que es superior a los dioses que servimos? Porque cualquier de estos dioses que servimos y lo echamos allá, se chamusca, pero ¿quién es que puede vencer el poder del fuego? Y por eso hay una gran energía con la luz de Shabbat. Ahí cuando encendemos las luces de Shabbat, iniciando Shabbat, es la zarza ardiendo, es la cueva Mapela botando luz, es la luz de Hashem, ¿cierto? Que aun cuando lo prendemos en llama normal, tenemos que tener la conciencia de que esa llama anda normal. Después de que hacemos la brajá, esta ya es una zarza ardiente, ya es luz Shamain, es agua y luz conectada. Y entonces Abraham vino, se conectó con esta luz increíble. Y entonces la tierra, el cielo, los hombres, Nimrod y Taré, su padre, se llenaron de temor. Dijeron, ¿quién es este? Y dieron la orden de nadie más volver a meter con él. Le dijeron, Abraham, vete de aquí, no nos metemos contigo, no te tocamos, pero por favor déjanos aquí. ¿Mm? Y Abraham se va. Y cuando Abraham se va, es que Akadosh baja y genera el evento de la destrucción de la torre de Babel, lo cual es, sin dudar alguna, el resultado de lo que pasó con Abraham Avinu, de lo cual volvemos a lo que pasó con Noah. Fue Noah quien determinó la destrucción del mundo en los días del diluvio, porque es el Sadik quien juzga al mundo, ¿sí? Y fue el decreto, el evento de haber tocado al hombre de Akadosh Baruj Hu, lo que generó que descendiera esta energía de Akadosh Baruj Hu, esta luz de Akadosh Baruj Hu, y destruyera la construcción de la torre de Babel. La torre de Babel se detuvo la construcción, ya no pudieron volver, o sea, no terminaron de construir la torre de Babel. Y vuelvo y repito, es algo que repito todos los años, no tiene que ver con una construcción alta, no tiene que ver con un edificio que llegara al cielo, con un sigurá, como tienen a dibujarlo los antiguos, que lo dirían desde el chat, desde la parte literal, que no es la parte de conciencia, es una tecnología muy avanzada. Y ojo, dice que bajó Hashem y vio que todo el mundo era un solo corazón, una sola lengua y un solo pueblo, y que podían llegar a Binar. Recuerdan que acá Baruj puso un ángel con una flama. Ese ángel tiene un nombre muy poderoso, y bloquear a ese ángel es casi imposible, pero cuando la humanidad se hace una sola y un solo cuerpo, un solo corazón, pueden vencer y entonces entrar. Y esto tiene que ver con tecnología, con música y con danza. Y entonces se detuvo la construcción de la torre de Babel y bajó a Hashem y destruyó la torre. Los que estaban arriba en la torre murieron, los que estaban en la mitad se volvieron simios, y los que estaban abajo en la torre se mezclaron sus lenguas, ¿sí? De lo cual hubo varias tribus, de medio hombres, medio simios, medio animales,
donde se retrasó, se devolvió, involucionó el hombre, de lo cual de allí se explica el que encuentren muchos homínidos, muchos hombres involucionados, hombres previos al Homo sapiens sapiens, lo cual la teoría de la evolución lo explica como seres que existieron miles de años antes del hombre ya que conocemos, pero la Cábala nos dice no, fueron posteriores. Fue un castigo del cielo que los involucionó y los dejó en un estado de menor conciencia. Y solamente los que estaban muy, muy abajo de la pirámide de la Torre de Babel fueron los que fueron mezclados las lenguas y perdieron la lengua. Y solo Abraham vino quedó con la lengua original, con la lengua de Babel. En la antigüedad el hebreo no se conocía como el idioma de Hashem o el hebreo, sino se le hizo el idioma de Babel, porque era el idioma que hablaba toda la humanidad, de Adán a Rishon, hasta los días de Babel, que se hablaba, entonces era el idioma de Babel, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el secreto de la Torre de Babel está en el idioma hebreo. Hay algo muy profundo que enseñan los grandes cabalistas y es que la palabra cábala está vinculada con la Torre y que hay una advertencia antes de que esto viniera, pues eran gente muy sabia y muy tecnológica, ellos pudieron prever que esto iba a venir, dijeron, puede venir Hashem y puede confundir nuestro lenguaje y podemos no volver, no puede terminar esta obra y desconectarnos para siempre, pero hagámonos un nombre que nos vuelva a reunir al final de los tiempos y entonces a través de este nombre volver a construir esta construcción, esta torre para hacer guerra contra Cadbrio. De lo que se trata la guerra de Og y Magog al final de los tiempos es la construcción de la torre de Og. De lo cual grandes jajamín, grandes sabios de la Cábala nos enseñan que más que ser una guerra física, va a ser una guerra intelectual, como la que tuvo que vivir Abraham. Abraham no tuvo que lidiar con ejércitos, aunque no vamos a ver más adelante que en la época de Abraham fue que hubo la gran guerra, que fue la guerra de mundos. Pero, pero pero en la época, o sea, en este momento que estamos hablando hoy, probablemente corresponde a la parasha pasada, de la Torre de Babel, esto no fue una guerra intelectual, una guerra de conciencias. Y Abraham no se quebró, no se dejó llevar por la multitud. Y un solo hombre impidió que se terminara la Torre de Babel. Un solo hombre. ¿Sí? Siempre repito esto, es la razón por la cual Hitler decía, tenemos que exterminar al último judío de la faz de la tierra o no podemos hacer nuestro reinado. Porque el reinado de la CCOS, del Tercer Reich, era lo mismo que el Segundo Reich de Roma y lo mismo que el Primer Reich de Atlántida, de Egipto, era hacer un portal para volver a entrar al Jardín del Edén y tomar control del Jardín del Edén. ¿Por qué es tan importante el Jardín del Edén? Primero, porque es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paseo, de viaje, y para la mayoría de la humanidad es un castigo. Pero quien entra a Binah controla toda la creación. Binah es Brea, es creación, es el mundo de creación. Entonces, quien controla Binah controla la creación. Todos los universos, todos los mundos, todas las formas de vida, todo lo que existe que es infinito, infinito. Literalmente hay mucho, 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 mucho. No solo nosotros, hay mucha vida en toda la creación. Quien entra en Binah controla la creación. Es el Dios de la creación. Por eso, por eso, por eso estos reinos quieren entrar allá, obviamente, ilegalmente. No por la puerta grande, por la puerta buena, sino por quieren saltarse la cerca, romper la ventana y entrar por la parte oscura. Y aquí la Cábala es central. Y el poder de la Cábala es el poder de Babel. Entonces todos no, pues la Cábala es mala, es Babel. No, porque también es el poder con que Abraham vino, venció a Babel. Porque como toda tecnología, es para qué se usa. De lo cual aquí hay mucha gente le tiene miedo a la cábala. Muchos.
Y muchos hablan terrible de la Cábala. Le dicen que es algo satánico, que es algo perverso. Y, y hay que entender que se puede utilizar para algo negativo. Es una cábala segura, una cábala que es Torah. Sí, la cábala Torah es segura, no, te garantiza nunca ser utilizada para mal. Pero hay cábala que sí puede ser utilizada de forma negativa. Y entonces ahí es donde muchos dicen, ay, la cábala es negativa. No, la cábala es poder. Y hay que entender eso, el poder tiene que estar otra vez a la mano del mundo. Y otra vez el mundo va a tener que decidir qué va a hacer con ese poder. Conectarse con Hashem de forma positiva, abrir la puerta al cielo a través de la luz de Hashem, o hacerlo llevando toda su negatividad, todas las clipos, todo el mal. Y obviamente eso no se va a poder hacer. De eso se trata la guerra de Og y Magog. La guerra de Og y Magog es el mundo haciendo guerra contra Hashem. La guerra contra Israel no es contra Israel. La guerra por Jerusalén no es por el lugar Jerusalén, es por Biná. Jerusalén es Biná, el jardín del Edén. Y la guerra contra Israel es la guerra contra Calvary. Og y Magog es la guerra de la Torre de Babel. Y va a volver a pasar lo mismo, lo mismo. A Calvary va a bajar y va a detener la guerra. Y va a detener a los que quieren venir a usurpar el reino. Pero ojo, va a haber un cambio. Este Abraham, un solo hombre, va a ser un pueblo de Israel unido, siendo un solo cuerpo, una sola alma, un solo corazón. Y ahora los que van a estar unidos no es el mal, va a estar unido es Israel, las dos tribus, la casa de Israel, una vez más unida, Baruch Hashem, para vencer el mal. Y en esta generación, entonces, ya no se va a decir, y entonces de todos estaban de continuo a hacer el mal y era el pueblo todo un solo corazón. Sino va a ser de continuo todo servir a Hashem y todo Israel es un solo corazón. Y ahí vamos a conquistar Binah, pero no para el mal, sino para servir al Creador.